Así es, continuamos con mucho más en la mañana de todos. Voy a saludar a nuestro primer invitado. Nos acompaña el señor Hugo Moldis, analista político, exministro de Gobierno también. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Carolina, un gusto estar con usted. Un placer. Bueno, quiero iniciar esta entrevista preguntándole, o más bien que nos permita, que nos haga una evaluación de estos 6 primeros meses de gobierno del presidente Luis Arce. No se puede hacer una evaluación sin tomar un contexto en el que el presidente Luis Arce asumió la gran responsabilidad junto a su gobierno de conducir el país. Y ese contexto tiene que haber es que Bolivia perdió un año en todo sentido, en continuidad institucional, perdió un año en continuidad de un modelo económico exitoso en Sudamérica. Llegó Bolivia incluso a ser por 6 o 7 años consecutivos el país que más creció en Sudamérica. Perdió un año en enfrentar la pandemia y al mismo tiempo los efectos derivados de la pandemia. Así que en ese contexto asume Luis Arce el gobierno. A los 6 meses podemos decir que lo más importante que Luis Arce hizo apenas ingresó a gobernar es devolverle la confianza a la gente. Este no es un dato menor, porque en economía no es 2 más 2, 4. Eso es aritmética. En economía no solamente hay cosas tangibles, sino que en economía cuenta mucho la confianza o la desconfianza que le tiene la gente a su principal operador, en este caso al principal titular del Estado. Y ciertamente Lucho Arce le ha devuelto a la gente confianza, porque viene precedido de 14 años de haber conducido un modelo exitoso. Segundo, y en cuanto a medidas concretas, en el contexto de esta doble crisis económica, diría yo, una crisis derivada de los efectos de la pandemia y por otra parte del desgobierno de la señora Áñez, que congeló la inversión privada, que no tomó medidas para evitar que la economía vaya cayendo. El hecho de que el presidente Luis Arce haya, por ejemplo, garantizado el pago ya desde antes, siendo candidato, la propuesta, y luego garantizando su ejecución del bono contra el hambre, que ha beneficiado a más de 4.5 millones de personas hasta ahora y que concluye el 31 de mayo. El hecho de haber obtenido el doble de lo que se propuso, de los 100, ahora 200 millones de bolivianos por concepto del impuesto a las grandes fortunas. Y sobre todo, el haber activado o haber descongelado, creo que es la palabra correcta, descongelado la inversión pública que estaba paralizada en el gobierno de la señora Áñez, en el gobierno de facto. Creo que no es poco. Ya el propio Banco Mundial, el propio FMI han establecido que Bolivia tendrá un nivel de crecimiento mayor al previsto por el gobierno. Así que creo que por lo menos en materia económica, que las cosas no se dan de la noche a la mañana, tienen un tiempo de maduración. Podríamos decir que hay señales interesantes, lo ha dicho el propio presidente Arce, hay signos interesantes que ayudan a ser optimistas para reactivar el empleo, para generar condiciones para una mejor distribución de la riqueza, para darle al Estado un papel protagónico en la economía a partir de la inversión pública. No se olvide, Carolina, que en el modelo del presidente Evo y ahora, ¿no es cierto?, del presidente Luis Arce, tenía 2 componentes fundamentales, a mi juicio. Uno era el precio de las materias primas en el mercado internacional, y segundo, el mercado interno, la demanda agregada, la capacidad de que haya circulante en el país por distintas vías,
ya sea por la vía de la inversión, aumento de salarios, bonos, etcétera, que evidentemente nos presentaban una economía robusta, ¿no? Y muchas veces este segundo componente ha compensado la baja incluso de los precios de las materias primas en el mercado internacional. Así que en lo económico yo podría destacar allí, y en lo político creo que se ve una gestión en la que apunta, ¿no es cierto?, a evitar la polarización política en el país, a devolverle la tranquilidad, la paz a los bolivianos, pero que eso no significa impunidad. Creo que la demanda de... ¿Hola? Le escucho. Creo que la demanda de los sectores afectados, sobre todo por el golpe de Estado de noviembre de 2019, y la responsabilidad que se tiene en el país de todas las instancias de esclarecer estos hechos, no implica, ¿no es cierto?, una vulneración de los derechos humanos, sino un apego al debido proceso, y creo que es ahí donde hay que estar atentos como de manera automática, nuevamente reiterativa, organismos que complotaron, que fueron parte del golpe el 2019, como la Unión Europea y ahora el Europarlamento, sacan conclusiones que no condicen con la realidad. Durante el gobierno de la señora Áñez habían más de 1.500 presos, ¿sí? Hoy hay una cantidad de gente que se ha detenido, que se la está procesando para que se responda por los delitos cometidos. En el caso de la señora Áñez, antes de ser presidenta de facto, y otros casos de corrupción, como hace poco hemos visto con el ex gerente de Entel. En la medida que se garantiza el debido proceso, las garantías constitucionales, creo que el Estado tiene la enorme responsabilidad de no perder su atribución de procesar los delitos. Si me permite, por favor, tengo muchas más consultas para poder conversar con usted. Hemos hablado del tema económico, que definitivamente tenemos cifras alentadoras en lo que va estos 6 meses de gobierno del presidente Luis Arce. Sin embargo, en el tema social, ¿realmente usted considera que se han generado espacios de encuentro, espacios de reconciliación en diferentes sectores? Yo creo que que se haya detenido la polarización y el enfrentamiento es un buen dato. Eso no va a ocurrir de la noche a la mañana. Es mucho lo que ha pasado durante un año, son muchas las víctimas, la forma como ha entrado la señora Áñez, la forma como ha gobernado esta señora y el señor Murillo y el señor López, han dejado heridas muy grandes, muy grandes. Pero no es con rencor, ni con odio, ni con venganza como se resuelven las cosas. Habrá que procesarlas por la vía de la justicia y generar mecanismos evidentemente de encuentro. Eso le corresponde no solo al gobierno, eso le corresponde también a la oposición. Si la oposición deja de seguir alentando lo mismo que hizo antes del golpe, en lo que está lastimosamente nuevamente el señor Carlos Mesa y sus acompañantes y el señor Camacho, en la medida en que esa derecha, y en el caso del segundo, la derecha, dejen de lado sus motivaciones, sus tentaciones autoritarias y antidemocráticas, creo que estarán contribuyendo a un escenario en el que el gobierno también tendrá que abonar, ¿verdad? De tal manera que sobre la base de las diferencias, de las contradicciones que nunca van a dejar de haber en política, estas se puedan resolver, se puedan dirimir en el campo de la democracia. Brevemente, por favor, ¿qué le faltó al gobierno de Luis Arce en estos 6 meses, en estos primeros 6 meses? Por ejemplo, uno de los temas que se toca mucho, sobre todo en la prensa escrita, es la reforma judicial, que se considera que está en pausa. ¿Qué otros puntos usted resaltaría? Sí, yo creo que, aunque desde de distintas aproximaciones, creo que ese es un tema pendiente
y yo diría una mayor y mejor articulación entre lo que viene a ser el poder institucional con las organizaciones y el propio liderazgo y la propia jefatura del presidente Evo Morales. Creo que en la medida que se pueda haber una articulación mayor de la que tenemos, tensiones y contradicciones siempre van a haber también en el campo interno, pero en la medida en que haya una mejor articulación, creo que mejor le irá al presidente Luis Arce. Perfecto. Quiero agradecerle muchísimo por estos minutos. Ha sido un placer conversar con usted. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Carolina. Que tenga buen día. Permiso. Hasta luego. Muy bien, nosotros continuamos con mucho más acá en el programa.